Bueno, pasaron varias cosas esta semana. Una de ellas es que el presidente López Obrador informó que le había hablado el señor Biden. ¿Para qué? Para algo que nos íbamos a entrar el día después. Todos imaginábamos que era el tema migratorio. Hablaron a lo largo de una hora y nos enteramos de qué se trató. Entonces, ¿qué se trató? Que la semana que entra, el día 27, funcionarios de alto nivel, así se les llama, ¿no? A los de primer nivel, los que están en pocas palabras, los que están junto a Biden, que funcionarios de este país van a venir a Palacio Nacional para discutir pues, sobre migración en lo que nosotros le hablamos entre la política y la urgencia, o más bien la urgencia y la urgencia, ¿no? Todo el mundo ahora sí quiere quedar bien. Se planea que a la reunión asista el secretario del Tesoro, el secretario de Rectifico de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, la subsecretaria de Energía, la muy influyente Elizabeth Sherwood Randall, y el secretario de Seguridad Nacional, el señor Alejandro Mayorkas. Esto se deriva de acuerdos alcanzados entre el presidente Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el por qué, los objetivos y para qué reunirse. Le hemos pedido para hablar de este tema a Arlene Ramírez que nos diga, ella es internacionalista y académica de la Universidad Iberoamericana, que nos diga qué puede pasar. Bueno, antes que nada, Arlene, ¿cómo estás? Felices fiestas, ¿cómo te ha ido? Muchas gracias, igualmente para ti, Javier, felices fiestas. Todo muy bien, muchas gracias, con el gusto, como siempre, de estar con ustedes. La verdad que te lo agradecemos. A ver, ¿qué podemos ir un poco como dilucidando de lo que puede venir en los próximos, en el próximo miércoles 27 de diciembre? Nosotros definíamos el asunto entre la política y la urgencia, ¿no? Definitivamente, para el presidente Biden este tema es sumamente importante. Está, digamos, con los dedos en la puerta, no solamente por los por los tiempos electorales, sino porque ya en este último tramo de gobierno, uno de los temas que ha incumplido y por los cuales la evaluación en general no le favorece mucho en su mandato es justamente el tema de la migración. El estadounidense promedio considera que el presidente Biden ha tenido una política migratoria de frontera abierta, a pesar, por supuesto, de los cambios y del apoyo que tuvo de México durante pues los 3 años y medio de su gestión. Y en eso, por supuesto, podemos entender por qué la urgencia, pero además por qué la presión hacia México aumenta y va a aumentar más aún en 2024. Oye, ¿qué es lo que se pudiera esperar? Porque, digamos, a ver, tenemos quizás como en pocas ocasiones en la historia del país una gran cantidad de migrantes varados, entre que unos aspiran a quedarse como sea, ya lo que fuera, pero una gran cantidad. Segundo, Estados Unidos cierra y abre su frontera a su gusto. Tercero, por ahí hay un gobernador que hace lo que se le antoja, ¿no? Y cuarto, Biden no tiene, pues la verdad, capacidad de maniobra. Y luego aparece por ahí la sombra de un señor que se llama Donald Trump. Estamos entre la espada y la pared porque México nomás anda de contención. México no se atreve a decirle no a nadie, ¿no? Definitivo, y la posición del gobierno de México además es doblemente comprometida, porque al aceptar ser el tercer país seguro, debimos haber generado un entramado de acciones y no solamente operativas y logísticas, ¿no? Sino también presupuestales que pudieran mantener esta gran cantidad de migrantes que se quedaron y que se sabía que se iban a quedar varados en México. Pero además, Javier, hay que resaltar algo muy importante. Dentro de esta gran cantidad atípica de migrantes que se ha dado, o que intentan llegar a los Estados Unidos en esta última parte del 2023, hay muchos mexicanos y la migración de los mexicanos ha aumentado también sin precedentes, porque hay que recordar que al final del sexenio anterior, si algo no se jactaba la administración anterior, era haber reducido y haber mantenido en los últimos años el nivel de mexicanos migrantes hacia los Estados Unidos. Esto se ha revertido completamente y la preocupación y el doble compromiso está, por supuesto, en que México tendrá que hacer lo necesario para bajar la intensidad nuevamente de los flujos de mexicanos migrantes hacia los Estados Unidos, pero además, por supuesto, de atender y de mantener a los migrantes de otras partes del mundo que se han quedado en México y que seguirán estando en México mientras el tema migratorio no se resuelva. Pues no será en los próximos meses, por supuesto, por los tiempos electorales en los Estados Unidos, pero sí, por supuesto, se espera que por lo menos por ahí de marzo ya haya claridad acerca de las políticas de cierre de administración del presidente Biden. ¿Qué supones que pueda pasar? Híjole, no sé, no mucho, ¿no? Porque además también, de alguna otra manera, los migrantes han de generar, no sé qué pienses, ¿no, Arlene? Pero una enorme expectativa, a ver si nos abren tantito la frontera. Y luego con los rumores, todo esto es carne de cañón, ¿no?
Definitivamente, porque además también se generaron expectativas de este lado. En el caso de México se habló de programas sociales, se habló también de darles, por ejemplo, cobijo en las instituciones del sector salud, de incorporarlos, ¿no? De alguna forma a los programas sociales, y eso ha generado una expectativa que de entrada para muchos de ellos era la posibilidad, era como su plan B, poderse quedar de alguna forma, ¿no? En un territorio en donde pudiéramos eventualmente atenderlos. Hoy sabemos que además de que los presupuestos de final de sexenio están agotados, sabemos además que el Instituto Nacional de Migración no ha cumplido ni con los compromisos ni con los protocolos en materia humanitaria, y eso por supuesto genera, ¿no? un compromiso hacia afuera, pero además una vigilancia bastante importante de organismos no gubernamentales. Esta reunión de alto nivel no solamente le pone mucho más presión al asunto y al gobierno de México, porque además con pocos recursos México sigue buscando que sea una alianza latinoamericana y que haya recursos hacia estos países, cuando en realidad sabemos que eso no va a ocurrir y que finalmente no es la solución que está esperando los Estados Unidos. Oye, México no tiene una política pública definida, ¿no? Ahí tenemos lo que pasó con el Instituto Nacional de Migración, seguimos un poco entre la espalda y la pared con el tema de la estación migratoria, de repente tenemos estos flujos migratorios allá en Tapachula imparables, la gente en muchas ciudades ya está harta de los migrantes, y perdón que lo diga, porque pues bueno, se junta una gran cantidad de gente en algunas pequeñas comunidades. Estamos ante un asunto que puede ser, la verdad, que puede explotar, espero que no explote, pero puede explotar, ¿no? De forma muy lamentable, porque sí tenemos que hablar, como bien lo dices, de una crisis migratoria, con el argumento de que la política exterior, la mejor política exterior es la política interna. El gobierno dejó de lado un poco la parte de política exterior y la orquesta que se debe hacer para que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación se hiciera el binomio adecuado para poder atender y operar esta maniobra no migrante que debíamos con el compromiso de ser un tercer país seguro. Esto no ocurrió en 6 años, en 5 años, ¿no? Y hoy, cuando estamos casi a punto de cerrar esta administración, pues nos damos cuenta que no solamente bajó la infraestructura operativa, bajaron los presupuestos, pero lo más grave de todo, Javier, es justamente la carencia de política pública. No hubo una política migratoria como tal en México durante este sexenio, y hoy estamos viendo los resultados de todo esto, no solamente porque no tenemos la capacidad de albergar a los migrantes que se quedan, sino porque tampoco estamos teniendo la capacidad de ofrecer la seguridad humanitaria para los mexicanos, que van a evitar o que va a generar que, bueno, baje el índice migratorio que hoy estamos teniendo de forma atípica. ¿Qué supones que nos van a pedir, Arlene? Bueno, por un lado, cumplir con los acuerdos del tercer país seguro, que es, por un lado, garantizar que las estaciones migratorias estén operando, estén al 100 en su capacidad para que puedan los migrantes quedarse resguardados y que haya una vinculación operativa entre la policía fronteriza y los agentes de la Guardia Nacional en el caso de México, ¿no? Que haya esta vinculación, esta cooperación que hoy pareciera que están totalmente asincrónicos y que no hay, por supuesto, un protocolo humanitario. Estamos viendo casos dramáticos en ese sentido y pues evidentemente eso le pega mucho al discurso del presidente Biden en campaña. En tercer lugar, por supuesto que México no solamente habilite las estaciones, sino que agilice los puntos de retorno y que haya una coordinación con el gobierno de los Estados Unidos para que los regresos y las deportaciones sean mucho más ágiles y no haya forma de que estos migrantes que van a tener que ser reprocesados se queden más tiempo en el territorio mexicano, porque ya se vio claramente que no hay la capacidad de contención y siguen avanzando los migrantes hacia el norte. Y finalmente, que en la línea fronteriza se refuerza el tema de seguridad, que por supuesto está generando que haya mucho más desplazamientos hacia el norte, y eso está empujando pues un flujo migratorio totalmente atípico. Lejos, ¿no? Están los días, Arlene, en que el presidente decía, vengan acá a México para que nosotros les conseguimos trabajo, ¿no? Por supuesto, y ahora vemos que, bueno, eso sí tuvo un impacto. Hoy vemos que esto definitivamente va más allá de las ideologías y va mucho más allá de la retórica. Esto tenía que llevar un eje de política pública y sobre todo, pues los recursos operativos, claro, logísticos y presupuestales para poderlo ejecutar. Bueno, ¿no esperas mucho o sí esperas mucho o nos van a meter al acelerador?
Yo creo que nos van a meter el acelerador, hay mucho en juego, la campaña presidencial en los Estados Unidos se está poniendo bastante complicada, Sí. para el presidente Biden está retrocediendo en las preferencias electorales y ya lo dijo la última encuesta por ahí, el tema que más le va a pegar es justamente la migración y la crisis del fentanilo. Entonces, para él este tema es prioritario porque sobre todo pensando en que se confirmara eventualmente la candidatura de Donald Trump, esto puede ser un factor determinante en la elección del 2024 para los Estados Unidos. Bueno, no va a ser nada fácil, ¿no? Así es. Y además Está complicado. Claro, y además van a presionar porque pues están viendo la derrota encima, ¿no? Y buena parte de la derrota tiene que ver con la política migratoria, ¿no? Así es. Y bueno, porque ya sabemos además que de esta política migratoria, pues se culpa colateralmente en muchos otros aspectos a México y a la relación bilateral. Otro tema bastante complejo para el presidente Biden, su política exterior y por supuesto la política que ha tenido de baja intensidad con México. Y el tema de la seguridad, ¿no? Que ahí está, y el tema de las drogas, todo juntito se nos viene. A eso vienen, ¿verdad? Así es, vienen, te digo, a meterle al acelerador y de alguna forma arrancar los últimos compromisos para la administración del presidente López Obrador. Te mando un gran saludo, mi querida Arlene. Que buenas fiestas y muchas gracias. Muchas gracias igualmente, Javier, un gusto como siempre. Felices fiestas. Gracias.